Entorno organizacional favorable. Bienvenido al último módulo del curso sobre la importancia de la NOM 035. En este módulo hablaremos acerca de cómo identificar y fomentar un entorno laboral favorable y cuáles son las responsabilidades tanto de nuestra organización como de nosotros como miembros de ella. El entorno organizacional es un conjunto de muchas cosas de nuestra vida laboral. Cómo nos sentimos todos en la organización, nuestros comportamientos, creencias compartidas, prácticas, políticas y, en general, cómo se comporta la organización. Según el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, un entorno organizacional favorable es en el que se promueve un sentido de pertenencia de los trabajadores hacia la organización. Se brinda la formación necesaria para realizar adecuadamente las tareas encomendadas. Se definen muy bien las responsabilidades para los miembros de la organización. Existe participación proactiva y comunicación entre los miembros. Las cargas de trabajo se distribuyen razonablemente. Se evalúa y reconoce el desempeño y además se trabaja en jornadas laborales regulares. El entorno organizacional también se refiere al nivel de satisfacción o insatisfacción que los trabajadores manifiestan respecto a factores como sueldo, prestaciones, supervisión, liderazgo, comunicación, herramientas y espacio de trabajo, condiciones de trabajo y capacitación, por mencionar algunos. Un entorno organizacional favorable será aquel en el que las y los colaboradores se sientan satisfechos o contentos con el desempeño y desarrollo de sus actividades, en el que se tome en cuenta su bienestar profesional, físico y mental. Todo lo anterior tiene que ver meramente con la cultura empresarial y con el clima organizacional que predomina en ella. ¿Qué es lo que causa un entorno laboral no favorable? Entre otras cosas, un entorno desfavorable puede ser provocado por fricciones entre compañeros, sentimientos de minusvaloración, mala remuneración y estrés. Hablamos de fricción entre colaboradores en forma de enfrentamientos verbales o físicos, chismes, filtraciones de información, rivalidades entre puestos o áreas, etc. En segundo lugar, cuando los colaboradores no se sienten valorados en su empleo. En muchos casos, este sentimiento es consecuencia de estar muchos años en la compañía y no recibir ninguna retribución. En tercer lugar, la mala remuneración consiste en un desequilibrio entre el salario económico y el salario emocional. El primero es resultado de la producción del trabajador y de las finanzas de la organización, mientras el segundo consiste en las posibilidades que se le da al colaborador. Y finalmente se encuentra el estrés, una enfermedad muy dañina para los trabajadores debido a que desencadena depresión, ansiedad, males estomacales o incluso neurosis. Entonces, ¿qué variables influyen en el clima laboral de una empresa? De hecho, el abanico es muy amplio y estas mismas cuestiones pueden afectar en mayor o menor medida a los distintos empleados en función de sus características personales. En concreto, podemos distinguir entre aquellas variables que atañen a las características individuales de las personas, las que tienen que ver con las características del trabajo y las relativas a la situación laboral en sí misma. En cuanto a las características individuales, estamos hablando de aquellos rasgos de personalidad, intereses, necesidades y actitudes de cada empleado. Son estos los que determinan en gran medida su visión y contribución al clima laboral.
Las características del trabajo son aquellos elementos vinculados con el ejercicio de la actividad profesional y si estos responden a las expectativas del trabajador. Finalmente, las características de la situación del trabajo son las acciones de la organización dirigidas a generar un determinado ambiente laboral. En cuanto a los factores que inciden sobre el entorno laboral, encontramos el ambiente físico, cómo se relacionan y comunican las personas en la organización, en qué puestos se desempeñan y qué trabajo realizan, cuál es su percepción sobre la empresa, si trabajan en condiciones de igualdad y equidad, y si reciben una remuneración percibida como adecuada. ¿Cuáles son las 5 claves para un entorno organizacional favorable? La primera es el sentido de pertenencia de los trabajadores a la empresa. Quienes dirigen las empresas deben evitar el trato desigual entre los empleados y valorar su participación, además de hacerlos sentir satisfechos e identificados con los objetivos de la organización para incrementar su motivación y disposición para trabajar. La segunda es la capacitación adecuada para la realización de las tareas encomendadas. Se debe dar oportunidad a los trabajadores de asistir a capacitaciones donde se actualice de manera constante sus conocimientos y habilidades. La tercera es la distribución adecuada de cargas de trabajo. Es necesario realizar una supervisión de la carga laboral de los empleados para que se realice de forma equitativa, así como planificar las actividades considerando el proceso productivo de manera que tengan los periodos necesarios de descanso, rotación de tareas y otras medidas necesarias para evitar ritmos de trabajo acelerados. La cuarta es la participación proactiva y comunicación entre la dirección y los trabajadores. Se requiere una comunicación constante entre los directivos y los empleados para transmitir correctamente los objetivos y valores estratégicos que promueve la organización con la finalidad de fomentar la participación de todos los involucrados. Y finalmente, la evaluación y el reconocimiento del desempeño. Es necesario reconocer la labor sobresaliente de los trabajadores, al igual que difundir sus logros, fortalezas, capacidades y posibilidades de desarrollo dentro de la organización para impulsar su satisfacción y competitividad. Al medir el clima laboral, las empresas son capaces de conocer las percepciones que tienen los empleados sobre las condiciones tanto físicas como emocionales en las que desarrollan sus labores. De esta manera, se identifican áreas de mejora que permiten crear un ambiente laboral positivo e integral. ¿Qué componentes se tienen en cuenta para medir el clima laboral? Son varios componentes los que se tienen en cuenta, los cuales van desde la relación entre el colaborador y su cargo hasta las compensaciones y reconocimientos entregados por la empresa. Sin embargo, para hacer un análisis rápido, los dividiremos en componentes tangibles e intangibles. Variables tangibles pueden ser remuneración en términos económicos, salario, bonos, primas, etc. Condiciones de las oficinas, iluminación, acceso, seguridad, capacidad organizacional, entendido como la disposición de los recursos que necesita la persona para trabajar, mientras que las variables intangibles se refieren a comunicación, tipos de liderazgo, grado de motivación y compromiso de los empleados, relaciones interpersonales y autonomía de las personas. ¿Cómo puede medirse? Una herramienta sencilla puede ser la observación directa, en la que los líderes de la organización trabajan y observan para identificar aspectos del ambiente de trabajo
que generan descontento. Afortunadamente, esta herramienta no es la más precisa ni objetiva, pero puede ser un punto de partida. Otra herramienta son los grupos focales, que consisten en reunir a un grupo pequeño de participantes que, guiados por un moderador, responden preguntas sobre los aspectos puntuales de la organización. Para lograr obtener la mayor información valiosa de esta herramienta, es recomendable tener un moderador externo que genere un ambiente de confianza y respeto para que los participantes puedan hablar abiertamente. Las entrevistas son otra herramienta de medición que permite enfocarse en aspectos muy puntuales de la empresa. Algunas organizaciones realizan entrevistas de salida a empleados que renuncian para conocer su percepción sincera sobre las condiciones laborales y detectar favores que inciden en la retención de los empleados. Las encuestas y cuestionarios son muy eficaces porque permiten recolectar datos muy precisos y tienen un bajo margen de error, principalmente cuando se realizan de forma anónima o respetando la privacidad de los colaboradores que responden. Esto facilita la identificación de tendencias y áreas de mejora. La norma oficial mexicana 035 explica que las empresas deben promover un ambiente laboral saludable. ¿Cómo? Pues fomentando equipos de trabajo bien armonizados, llevando a cabo capacitaciones para los colaboradores y atendiendo los puntos que hemos hablado anteriormente. Pero los colaboradores también tenemos responsabilidades para participar en el cumplimiento. Entre las obligaciones que establece la NOM 035 para las organizaciones están: implementar una política de prevención de riesgos psicosociales, identificar a los trabajadores que hayan presenciado acontecimientos traumáticos severos durante o con motivo del trabajo y canalizarlos para su atención médica, realizar actividades de difusión y prevención en la empresa, practicar exámenes médicos y evaluaciones psicológicas a los trabajadores expuestos a violencia laboral o a los factores de riesgo psicosocial. Esto se debe de realizar únicamente si existen signos o síntomas que denoten alteración a la salud. Esto se debe de realizar únicamente si existen signos o síntomas que denoten alteración a la salud, existan quejas de violencia laboral o sean el resultado de la identificación y análisis de factores de riesgo psicosocial. Llevar el registro de los resultados de la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial. Registrar por escrito la evaluación del entorno favorable de la organización. Esta valoración del entorno deberá contener los siguientes puntos. 1. El sentido de pertenencia de los trabajadores a la empresa. 2. La formación de la adecuada realización de las tareas encomendadas. 3. La definición precisa de responsabilidades para los trabajadores. 4. La participación proactiva y comunicación entre el patrón, sus representantes y los trabajadores. 5. La distribución adecuada de cargas de trabajo con jornadas laborales regulares. 6. La evaluación y el reconocimiento del desempeño de los trabajadores. Como puede apreciarse, el papel de la gestión de la comunicación en las empresas es fundamental para este punto. Entre las obligaciones que tenemos los colaboradores de la organización encontramos: conocer las medidas de prevención, colaborar para mantener un entorno organizacional favorable y libre de violencia, conocer y participar en la detección de factores de riesgo psicosocial, informar inmediatamente de situaciones que pongan en riesgo el entorno y sus integrantes,
Notificar por escrito cuando se haya estado expuesto a un acontecimiento traumático o de riesgo. Participar en las actividades de divulgación. Y someterse a las pruebas necesarias para el diagnóstico adecuado. Si quieres saber más, te invitamos a leer estos artículos recomendados.